Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo hasta la 1:30 de la tarde. Vamos a estar con mucha información hoy respecto a los aumentos de precios que ocurrieron en marzo. Hay los 7 productos que más aumentaron en marzo. Atención a lo que está pasando con el tema del pollo. Febrero fue la carne. Marzo es el pollo. También qué está pasando con autoservicios, comercios de cercanía con aumentos muy por encima de supermercados. Vamos a hablar de créditos, si hay algunos créditos que están dando vuelta a tasa real negativa, muy por debajo de la inflación, y son una oportunidad. Y también vamos a hablar del tema político. Atención, porque la movida de Macri, al bajarse la candidatura presidencial, ha redefinido todo el tablero político. Está que arde la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Y también el factor Milei. Va a contar en un ratito Candelaria de los Sota cómo está armando Milei a nivel nacional, con quién está armando la polémica en la provincia, si hubo un funcionario de Kicillof que le dio una ayuda a Milei en la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que Milei está creciendo muy fuerte en las encuestas y hay muchas movidas de un lado y del otro. Vamos a ir al móvil porque está Guillermo Murphy con el tema dengue, pero cuando hablamos del móvil voy a hablar de estas declaraciones de Mauricio Macri, ¿no? del expresidente que se bajó de la candidatura, pero parece que ahora más desatado que nunca, está jugando al límite de la crisis económica. Dijo Mauricio Macri, ahí lo tenés en una placa, el Banco Central no tiene un solo dólar, está en dólares negativos. Entonces, ya hoy están usando los depósitos en dólares de la gente. Esto generó mucho ruido en el sistema financiero y también preocupación en los bancos. Porque, ¿qué pasa? El expresidente Macri está diciendo que están usando los depósitos en dólares de la gente. Bueno, voy a contar después qué está pasando con los depósitos en pesos, con los depósitos en dólares y el ruido que se generó en los últimos días por esta declaración de Mauricio Macri. Está Guillermo Murphy en el móvil. Guillermo, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Estamos en Mataderos, Guardia Nacional y San Pedro. ¿Por qué estamos aquí? Porque en esta comuna es la que mayor casos de dengue tiene en este momento. Estamos muy cerca del Hospital Santoianni. Se están atendiendo entre 70 y 80 casos diarios de dengue. Entonces el gobierno de la ciudad, desde esta esquina, ha salido con un operativo casa por casa con asistentes que están hablando con los vecinos, dando las recomendaciones pertinentes y también con 4 camionetas que están fumigando todo el barrio, Maxi, porque hay muchísima preocupación por parte de las autoridades de lo que está pasando con el mosquito Aedes aegypti, que es el vector del dengue. Vos fijate, mirá, ahí vemos 2 de las camionetas que están viniendo, cómo están fumigando, son 3 en este momento, fumigando todo el barrio, vienen por la calle Guardia Nacional. Este es un operativo que se hizo precisamente por la cantidad de casos que hay en esta comuna. Esta es la zona de Mataderos, que es la que mayor cantidad de casos se está teniendo y el gobierno ha tomado la medida, fíjate, están fumigando, nos decían los especialistas que esto no mata completamente el mosquito. Esto mata alrededor entre el 60 y el 70% de los mosquitos que puede haber en la zona. Lo importante es el cuidado en las casas, de sacar todo lo que sea agua, recipientes con agua, macetas, floreros, cubiertas, todo lo que tengas en el jardín o en el balcón, hay que tener muchísimo cuidado que no quede ningún residuo de agua, porque ahí el mosquito pone las larvas y luego ahí vienen los problemas, Maxi, porque donde pica una persona infectada, durante alrededor de 15 días, ese mosquito puede infectar al resto de la familia o a otras personas.
Bien, Guillermo, gracias. Vamos a ver si hablamos con alguna autoridad de la Ciudad de Buenos Aires, de la área de salud, porque hay preocupación con el tema del aumento de casos de dengue. Efectivamente, esto está ocurriendo. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario a esta hora? Bueno, un mercado cambiario algo más tensionado que en el día de ayer, con un dólar paralelo que sube 4 pesos, 394 en este momento, mientras que los dólares alternativos, financieros, legales, están el dólar contado con liqui 392, 2 pesos arriba de ayer, el dólar bolsa 381. Esto también tiene que ver con la sucesiva caída en los precios de los bonos. Los bonos siguen cayendo en este momento entre 1,5% los bonos en dólares de la deuda argentina. Sí, el gobierno está usando también todo el tema de la oferta de dólares de bonos en dólares del ANSES para intervenir y mantener planchado los dólares financieros, sobre todo el dólar bolsa que está en 380 pesos. Ya está Lucas Romero, en un ratito vamos a hablar con él si se redefinió todo el panorama político. A ver, veamos un poquito la placa de cómo está el panorama, ¿no? Se baja Mauricio Macri y quedan firmes Milei, candidato único de Avanza Libertad en el medio. Del otro lado está Larreta y Bullrich, que van a la interna. Ahora va a contar cómo se va a desarrollar esa interna caliente Javier Calvo. Y del otro lado todavía no está definido quién va a ser el candidato. Lo más probable, todo indica que Cristina ratifica y se baja, que no va a ser candidata a presidente. Algunos dicen que también le está pidiendo el kirchnerismo que se baje Alberto Fernández, y la pregunta es quién es el candidato en este escenario del Frente de Todos. Vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a analizar esto y nos metemos de lleno también con el tema económico y las declaraciones del expresidente Mauricio Macri. Tanda y ya volvemos. Bueno, ¿cómo se redefine el escenario político, Javier Calvo, con la movida de Mauricio Macri? Hay 3 escenarios según las escalas de la importancia que uno le quiera dar al futuro electoral. El primer espacio es la paso presidencial dentro de Juntos por el Cambio, cómo la altera este renunciamiento del expresidente, porque de alguna manera lo que consagra es que a la final de la paso de Juntos por el Cambio vayan Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué digo a la final? Porque el radicalismo que pretende poner un candidato presidencial no le da todavía la nafta, están haciendo mediciones dentro del propio radicalismo en el orden nacional para ver si Morales despega, para ver si resurge Facundo Manes y no les da la nafta. Entonces están pensando en ver las famosas fórmulas cruzadas con poniendo el radicalismo un vice o una vice a Larreta o un vice para Patricia Bullrich. Ahí falta María Eugenia Vidal, que es la otra candidata presidencial que solamente se había dicho que se iba a bajar si Macri era candidato. Bueno, sepan que María Eugenia Vidal no va a ser candidata presidencial. A la final van a llegar de la PASO, van a llegar Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. El punto acá, que es un poco lo que se vio anoche, ¿cuál va a ser el rol de Mauricio Macri a partir de ahora? Tenemos en ese sentido algunas imágenes de una noche muy agitada para el Círculo Rojo. Ayer anoche se dieron 2 cenas en simultáneo. La cena del CIPEC, una ONG de políticas públicas que curiosamente en los últimos años lo único que hizo fue darles cuadros gerenciales políticos al PRO. Bueno, hizo su cena anoche y ahí estuvo, si podemos ver la primera imagen, Horacio Rodríguez Larreta, así se fotografió solo en la entrada de CIPEC porque estuvo un ratito, no se quedó a la cena. ¿Por qué? Porque después fue a otra cena, que podemos mostrarla en la segunda foto, que es una cena que se armó en la Fundación Libertad, básicamente para agasajar a Mauricio Macri, que estuvo en la mesa principal y que Horacio Rodríguez Larreta pasó a saludar, nada más, ahí lo vemos con Mauricio Macri y su primo Jorge Macri, que como contamos ayer, será el candidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires para competir con Martín Lustó. No hay fotos de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri en la mesa principal
donde sí hubo foto en esa mesa principal, y vamos a la foto 3, con Patricia Bullrich. Sí, Julián Aguada al lado del expresidente y Patricia Bullrich, una de las finalistas de las precandidatas presidenciales que va a poner el PRO dentro de Juntos por el Cambio. Y ahí sí hubo una foto oficial, además de declaraciones duras de Mauricio Macri. Y te cierro con esta última foto de un tema que vamos a desarrollar en un ratito. Última foto en la Fundación Libertad. Está ahí Horacio Rodríguez Larreta saludando a José Luis Espert, que anoche, que también estuvo en la cena de CIPEC, antes de la de Fundación Libertad, tiró la bomba anunciando que estaba en conversaciones con Juntos por el Cambio para sumarse a ese espacio y a una mega paso que termine con el kirchnerismo. Atención, el tema provincia de Buenos Aires con Espert. ¿Qué está pasando con el tema precios, Claudio? Bueno, en lo que va de marzo hubo fuertes incrementos, así como en febrero estuvo marcado por los aumentos muy fuertes en la carne vacuna. En marzo lo que hay son fuertes aumentos en lo que tiene que ver con huevos y con pollo. Entonces vos tenés que los huevos, según el barrio, la zona aquí en la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, tuvieron incrementos de 25 a 35% entre el 1 y el 27 de marzo. Los pollos el kilo de pollo estuvo por detrás de esto con aumentos de entre 20 a 28%. Inclusive, digamos, ¿por qué la variación? Y porque, por ejemplo, los supermercados los fines de semana sacan ofertas en lo que tiene que ver básicamente con pollo que tiran para abajo justamente el aumento de precios. Por eso la variación de 20 a 28%. La carne vacuna, 17% de aumento. Se da una situación que acá habíamos adelantado. La carne está aumentando en los comercios minoristas a pesar de que hay una baja, ahora vamos a ver de cuánto, en el mercado de cañuelas, en el mercado mayorista. ¿Por qué? Y porque venía rezagado en el comercio minorista y va aumentando más lentamente que lo que fue el fuerte incremento del precio de la carne en el kilo vivo en el mercado de cañuelas. La fruta está 10% arriba en este mes de marzo, convirtiéndose en uno de los rubros que más aumenta consecutivamente, mes tras mes. No hay una cuestión de estacionalidad solamente. Los panificados, 8,2%, acá es otro rubro que está impactado por la sequía. La harina tiene fuertes aumentos de precios, ya sea como producto, digamos, la harina, a pesar de que está con precio controlado, alguna de las marcas, sino el resto de los derivados, de los productos derivados de la harina. Las bebidas, el 7,3%, son bebidas sin alcohol en este caso, y el azúcar, el 5,8%. Fíjate lo que está pasando en el mercado mayorista de precios, porque lo que vamos a ver es que en tanto en pollo como huevos vienen los aumentos por delante de lo que está ocurriendo en el mercado minorista. Esto significa que en algún momento vamos a ver cómo estos aumentos, que en el pollo es del 43%... Van a seguir aumentos al minorista en pollo y huevos. Solamente en 27 días del mes, pollo 43% de aumento, huevos 22%. Y en la carne vacuna, el kilo vivo en cañuelas está bajo 4%, con lo cual uno puede esperar que estos precios que estamos viendo ahora... Se tranquilicen un poco en el tema de la carne. Pero ojo con abril, porque los productores, los ganaderos, los que están viendo que a partir de abril vuelven los aumentos en cañuelas, en el mercado mayorista. Vamos a ver si después esos aumentos son convalidados, digamos, por los consumidores en las carnicerías, pero por lo menos esto es lo que están avisorando los ganaderos y los productores. Bueno, ¿qué está pasando ahora sí en la ciudad de Buenos Aires con esta movida de Juntos por el Cambio? Lo sumo a Lucas Romero, director de Sinopsis. ¿Qué cambia con la renuncia de Mauricio Macri a su candidatura? Cambia bastante, pero no todo. Creo que todavía faltan hechos por ocurrir para terminar de ordenar la oferta electoral. Es lo que estamos viendo durante todo este proceso hasta el 24 de junio. Javier hacía una descripción probablemente con buena información de hacia dónde vamos, pero todavía faltan decisiones por tomarse y hechos por ocurrir. Y yo creo que, a ver, en la medida en que eso se clarifique, vamos a tener más claro respecto de cómo va a reaccionar la demanda frente a la oferta. Digamos, las complicaciones del oficialismo están claras, el escenario es muy adverso, los rangos de incertidumbre que ofrece la economía son tremendamente, inciertos para el destino electoral del Frente de Todos. No sabemos a dónde va a terminar el Frente de Todos porque no sabemos cómo va a terminar la economía. Pero me parece que de la decisión de Macri, que era una decisión esperable, porque probablemente, no porque
tendría dificultades para ganar la elección, sino porque la escena le presentaba dificultades para gobernar después de ganar la elección, si eventualmente la podía ganar. Era una decisión esperable, pero me parece que lo que no era esperable era el timing de la decisión. Es una decisión que se toma probablemente anticipadamente a lo que se creía que iba a ocurrir esa decisión. Y me parece interesante analizar el por qué ocurre ese anticipo de la decisión, porque que tiene que ver con lo que estamos viendo. Hay un proceso que estamos viendo en la escena que se ha profundizado en los últimos meses, que es una caída del caudal electoral de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio viene perdiendo potencialidad electoral. Esa caída tiene, para mí, dos explicaciones. La primera es una crisis de identidad del espacio, producto de las diferencias y las discusiones internas. Está siendo cada vez menos claro qué es lo que representa Juntos por el Cambio. ¿Y a costa de quién están? Ahí voy, ese es el segundo punto. Sí. Porque efectivamente el otro factor que está explicando eso es el crecimiento de Milei. Milei hoy se ha consolidado por encima del 20% de intención de voto y el 33% de la gente que dice que va a votar a Milei son votantes de Juntos por el Cambio del 2021. Ahora, no son votantes de Juntos por el Cambio, digamos, random. Milei está compitiendo al sector halcón, por usar un término aviario, de Juntos por el Cambio, por un mismo electorado. El molde de la oferta hoy no está encajando exactamente con el molde de la demanda. Y ese sector que reclama una oferta más liberal, más nítida, más combativa, con este modelo que hoy representa el Frente de Todos, está bajo la competencia de Milei y el sector halcón. Entonces yo creo que Macri anticipa la decisión primero para tratar de ordenar un poco la oferta en Juntos por el Cambio y retener o detener la sangría y ver si empieza en algún momento a poner un límite a esa migración hacia votantes. Hacia Milei. El problema que tiene es que la única forma de poner un límite es que los dirigentes de ese sector de Juntos por el Cambio tengan declaraciones públicas de desautorización a Javier Milei, cosa que hasta aquí no ha ocurrido. Recién ayer, en la cena de la Fundación Libertad, empezaron a aparecer otros voceros, no los protagonistas, a hacer señalamientos hacia Milei. Mientras eso no ocurra... Porque tienen miedo de perder el voto. Es que Milei va a ser un peligro para el sector halcón, claro, porque lógicamente les quita votos que los debilitan en la interna de Juntos por el Cambio. Ahora va a contar Candelaria de la Sota cómo es el armado de Milei a nivel nacional. Sumamos el tema créditos, Claudio. Bueno, sobre todo unos créditos que aparecieron en los últimos días, que son unos créditos del Banco Nación, que a propósito del 40 aniversario que se van a cumplir de la democracia a partir de 1983, bueno, aparecieron créditos al 40% anual, así son vendidos, digamos, promocionados por el banco, o sea, claramente por debajo de la inflación, y están destinados tanto a trabajadores que cobran sus salarios en el banco, a jubilados que cobran sus haberes en el Banco Nación, y a micropymes, a pymes muy pequeñas. A ver, la información es esta, el 40% de tasa nominal de estos créditos, cuando uno le suma los impuestos y los costos de servicio que cobran los bancos, se hace un costo financiero total del 66,7% anual, o sea, más caro que el 40%, pero muy por detrás de lo que es la inflación, que ya está arriba del 100%, e incluso por detrás de lo que es la variación salarial. A partir del segundo año, el costo del crédito se aumenta, en vez de ser el 40% nominal, se va al 48%. ¿Cuáles son las condiciones de estos créditos? Lo que te decía, trabajadores con cuenta sueldo en el Banco Nación, o sea, no puede ir cualquier persona que no sea clienta del banco, jubilados que perciben los haberes en el Nación, y en ambos casos cumplir con un tope de ingresos que está en 4 salarios mínimos, que al valor que el salario mínimo tendrá a partir de la semana que viene, el 1 de abril, será de 321.300 pesos. O sea, cualquier trabajador que esté por debajo de ese salario o jubilado y que cobre a través de Nación, bueno, podrá acceder a estos créditos. ¿De cuánto es el monto máximo de cada línea de crédito? Que son de libre disponibilidad. Esto quiere decir que uno se accede, si el perfil da y se puede acceder a estos créditos, son una ganga, muy baratos. Bueno, lo puede destinar, ya sea un crédito personal, para comprarse un bien durable, pagar una deuda,
lo que fuera. E incluso, y esto generó cierta crítica, alguien puede ir, sacar un crédito de estos e ir al mismo Banco Nación y abrir un plazo fijo. El plazo fijo te da 78%. Entonces, 78% anual, la tasa efectiva todavía es más alta. Por eso algunos criticaron estos créditos muy baratos. Pero bueno, ¿de cuántos son los créditos? De 1 millón como máximo para las personas, ya sea clientes, digamos, trabajadores activos o jubilados, y de hasta 40 millones para una pyme. Los plazos hasta 40 meses para los individuos y hasta 60 meses para las empresas. Y acá trajimos un ejemplo de cuánto sería la cuota por cada 100.000 pesos tomados. A 40 meses, por cada 100.000 hay que pagar una cuota de 5.200 pesos. A 24 meses la cuota es de 6.819, pero insistimos, es un crédito muy, pero muy barato. Hay que tomar en cuenta esto, el Banco Nación, la tasa promedio, el costo financiero total de sus préstamos personales promedio son el 157% anual. 157 está por debajo de lo que cobra un banco líder, que está entre 200 e incluso 200% anual, incluso más. Por eso, comparado con lo que el mismo banco ofrece, es un crédito barato. Y salieron, digamos... discúlpame, sí. pero decimos, vi ahí una información muy interesante y demás. Yo no sabía que desde principio de año hay una resolución del Banco Central, hay una circular que obliga a los bancos prestar contra la tasa cero que pagan por caja de ahorro y cuenta corriente. Es decir, un monto chico, claro, de los depósitos de los bancos, que son tasa cero, están obligados a prestarlo y colocar líneas muy, muy baratas. Entonces todos los bancos tienen, el Banco Ciudad, el Banco Provincia, los bancos privados y demás, líneas pequeñas, pero hay que averiguarlas, que están a tasas de entre 40 y 50% anual en pesos. O están prestando contra el 0% de depósito de caja de ahorro, que era el negocio habitual del banco. El banco no es el fondeo, los depósitos a plazo fijo de la gente, sino que son también las cuentas corrientes y las cajas de ahorro por las cuales paga cero el banco. Entonces, por eso el Banco Nación sale a prestar también a una tasa muy barata. Pero también hay otro banco, que tengo entendido que el Banco Ciudad presta lo mismo, pero en vez de 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, lo mismo hace el Banco Provincia, bancos privados como... En general los bancos estatales lo que hacen son promocionar este tipo de créditos, cosa de la banca privada trata de mantenerlo a un costado y no estimularlo. Claro. Vamos a ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar del Armado Nacional de Milei. Tiene ahí Candelaria de la Sota todos los datos y qué está pasando en las encuestas con Milei. Se lo vamos a preguntar a Lucas Romero. Tanda y ya volvemos. Está Fabián Ruino en el móvil. Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? Buen mediodía. Bueno, se vino el aumento en el precio del pollo, carne, cerdo, el pollo, Maxi, y sus derivados. Los huevos también, que se fueron por las nubes. Vamos a hablar con Claudio, el dueño de esta pollería, porque él también, claro, está sorprendido por el aumento del pollo. Claudio, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué tal, Maxi? Básicamente, a ver, vamos por los huevos. Acá no tenés maples, pero bueno, aumentaron y los vendés por docena. Sí, hubo un aumento de más o menos un 40%. ¿Desde cuándo? 40% en febrero, un 20% ahora en marzo. La docena de huevos. Sí, la docena de blancos está 1040, color 1040 y 1000 de blancos. Y por ejemplo, el pollo, la Suprema, ¿cómo está? Y la Suprema, sí, 2800 el kilo, la pata muslo 1100 el kilo, tenemos una oferta de 2800 los 3 kilos. ¿Cuánto? 2800 los 3 kilos. ¿Y el pollo común, el kilo cuánto está? El kilo, ahora no lo tengo, pero no es algo que nosotros, no tiene mucha salida acá pollo entero, es más bien todo trozado. Claro. Vendemos entero, pero no es lo que tiene más salida. Maxi, te está escuchando Claudio también, Claudio, ¿qué pasó? ¿Se desbandaron los precios, tanto pollo como huevos, entre febrero y marzo? Ahí no lo... Entre febrero y marzo, ¿se fueron para arriba los puntos? Sí, entre febrero y marzo sí, subió... En febrero subió un 30% el precio del pollo, en marzo un 20%, sí, se disparó. Se disparó y eran precios que venían en el último año más o menos con la inflación, más o menos al 100% anual de aumento.
pero sobre eso se disparó en febrero y marzo. Mirá, sí, en enero, enero, febrero, habían aumentos de más o menos un 5%, pero era relativo, no era algo exagerado, pero ahora de golpe en febrero y marzo explotó, sí. Por lo que tengo entendido, es como que quedó muy por debajo del precio de la carne. ¿Y qué pasa con el consumo? Venía creciendo el consumo de pollo, obviamente, caía el consumo de carne y creo que el consumo de pollo venía creciendo. Claro, porque siempre venía más rezagado. Sí, porque venía con los precios más abajo. Bueno, ¿Y qué pasó ahora con el consumo, con este salto de precios entre febrero y marzo? Sí, el consumo ahora aumentó, lo que pasa que empezamos el año, digamos, en marzo. Enero y febrero para nosotros sería como temporada baja. Entonces tuvimos un aumento ahora, pero debería ser más la venta. ¿Y la gente cómo compra, digamos, de a poquito, de a mucho, de un Mirá, kilo? ahora estos días increíble, pero fin de mes empezamos a ver que están llevando ofertas de patamuslo, supremas, también hay que tener en cuenta el barrio, pero bueno, acá lo que más llevan es increíble, pero es Suprema. Claro, es un barrio, Suprema es lo que más es sale. Palermo, es un consumidor más Sí. de clase media para arriba, digamos, ¿no? También se ve un poquito Sí. en los precios. Pero lo que yo te preguntaba es cómo venía el consumo, porque el consumo de pollo hasta ahora venía creciendo a expensas del consumo de carne, pero ahora una disparada de precios, y por eso para comparar marzo de este año con marzo del año pasado. Sí, creció. El consumo de pollo creció. Del año pasado y antes también. Se notó a partir de que empezó a subir mucho el precio de la carne y que había un rango más alto entre la carne y el pollo. Ahí se empezó a notar más el consumo de pollo. Yo mismo, siendo consumidor de carne, también consumo menos ahora. Tal vez el fin de semana me como un asado. En la semana una vez tal vez puedo llegar a comer carne, pero ya no como comía antes. Antes comía todo el pollo. Solo pollo, aparte me sale más barato. Claro. Claudio, para un segundito, lo tengo a Gonzalo, que es carnicero, que está por Zoom. Te sumo, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Maxi? ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿qué está pasando con el precio de la carne ahora en marzo, después de las fuertes subas que tuvo en febrero? Bueno, nosotros seguimos con un fuerte aumento de la carne, vuelve a haber de vuelta poca cantidad y eso hace que vuelva a aumentar el precio. Y lo mismo está pasando con el pollo y cada vez hay menos pollo, tenemos mucha restricción con respecto al pollo. Diariamente no podemos completar la compra directamente y eso genera que siga aumentando el pollo diariamente. La carne esta semana volvió a aumentar a razón de unos 80 pesos por kilo de media res, que va a estar trasladado durante la semana a los mostradores a razón, como para que la gente entienda, en no menos de 100, 150 pesos por corte. ¿Y qué está pasando con el consumo? Pues ya el consumo de carne venía para abajo. Estamos en el piso histórico de consumo. ¿Y qué ha pasado después de estos aumentos fuertes de febrero y marzo? Se empieza a notar, ahora que empezaron las clases, se empieza a notar la baja del consumo de parte de todos los clientes debido al gran aumento que ha habido y de esa manera, bueno, tocando estos pisos históricos, como vos bien decís, yo calculo que la semana que viene pueden empezar a haber algunos cortes que son sobrantes de exportación, muy buena calidad, a buen precio para poder manejar dentro del mostrador y que la gente tenga algunas alternativas para poder volver a consumir. Es decir, que estamos con un combo, digamos, de tormenta perfecta, ¿no? Porque el tema de la canasta de alimentos, a mí me contaban también de fuentes del equipo económico que estaban preocupados porque efectivamente no solamente disparó el precio de los alimentos, la carne, sobre todo en febrero, sino que en marzo seguía habiendo un impacto también en el índice de precios. Y bueno, y a eso se sumó el pollo, ¿no? Lo que ha pasado con el pollo, que creo que tiene que ver también en parte tema sequía, en parte gripe aviar, bueno, un combo perfecto. Y en parte también debe ser efecto sustitución, digamos, la gente fue a buscar más pollo y también eso convalidó precios más altos. Sí, viene aumentando todo. El pollo, la verdad que es un caso tremendo porque no para de aumentar y no para de restringirte la venta,
porque no podemos hacer compras, no podemos dar una... Hoy uno pide y no importa el precio al que te lo manden, todos los días hay que volver a remarcar porque diariamente sigue aumentando. Obviamente, como vos decís, es un poco de la gripe aviar, la sequía y los calores que hemos tenido en estas últimas semanas han generado mucha mortandad y al haber muchos candidatos, no todo producto tiende a aumentar. El tema es, claro, en algún momento el bolsillo del consumidor tiene un límite evidente, ¿no? Cuando lo que vos decías, bueno, empezó marzo, se sumaron todos los gastos escolares y demás, y ahí empieza a notarse la retracción del consumo. El bolsillo del cliente siempre es la frenada del precio. Hoy día el bolsillo del cliente no está apto, pero la cantidad sigue siendo muy inferior a lo que necesitan como mínimo para consumir. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que nosotros le pongamos un freno desde la parte del consumidor, porque los precios están elevados, no alcanza ni para los pocos que pueden pagar. Sí, también hay una gran segmentación, ¿no?, de consumo según el poder adquisitivo del comprador, ¿no? Yo contaba que hay algunos que están vendiendo en algunas carnicerías premium de zona norte el kilo de carne a 5.000 pesos, a 5.500 pesos envasada, directa de frigorífico, cortes premium, ¿no? Colita de cuadril y demás. El mismo corte en una cadena de carnicerías muy conocida de acá en la Ciudad de Buenos Aires está a 3.500, que también es caro. Y en supermercados, en algunos casos, el mismo corte está a 2.000 pesos. Entonces, van segmentando también según el bolsillo del consumidor, ¿no? Según a dónde está localizada la carnicería y si te convalida o no la demanda o el consumo. Obviamente, la estación y más teniendo en cuenta la diferencia que hay entre el norte, esto tiene una validez por lo que decís. Después, lo que son cortes envasados al vacío, cortes premium, por llamarlo de alguna manera, y cortes más modernos, nuevos cortes que han cambiado un poco la valorización de la carne. Esos nuevos cortes tienen un desperdicio distinto y hacen que aumente un poco el precio, y obviamente son para los clientes del norte, por llamarlos, dentro de la segmentación. Y después, bueno, dentro de lo que son las carnicerías, que esto es mi rubro principalmente, en los cortes que son frescos, no podemos pasarnos hoy de los 2.500 pesos el kilo de lomo, un corte los más caros que tenemos, junto con el bife de chorizo, ojo de bife, colita de cuadril, pero no más de ese valor. Es el más de 2.000, 2.500 pesos. Bueno, yo lo he visto, pero no solamente lo he visto yo, sino que justo de casualidad me encuentro con un funcionario de primera línea que iba a comprar ahí en una carnicería, de casualidad, no voy a decir quién es, porque obviamente sería... que estaba en una urgencia y compró a 5.000 pesos, 5.500 pesos en esa carnicería el kilo, envasado directo de frigorífico, supuestamente carne super premium. Para mí no hay diferencia respecto al que te vende a 3.500 o el que te vende a 2.000 pesos. Pero bueno, está ocurriendo eso con el consumo en general en la Argentina. Hay una segmentación muy fuerte del consumo. En promedio viene para abajo, que es lo que estamos hablando con Gonzalo y antes con Claudio. Eso es claro, lo que lleva al socialismo lleva a que la clase media desaparezca, que baja y la clase alta. El de la clase alta va a ser el que pueda comer carne y el de la clase baja el que no pueda comer polenta. Nada más. Gonzalo, gracias, muy amable. Ahí estaba Gonzalo, gracias a Fabián Rubino. Bueno, un poquito estamos hablando de la segmentación de consumo que existe en todo, bueno, lo que hablamos, ¿no? Los shows, el Lollapalooza lleno, los shows de espectáculos musicales que vienen del exterior o deportivos totalmente agotados. Bueno, hoy a la noche, obviamente, también en Santiago del Estero el tema de la selección y demás. Pero, por otro lado, estamos viendo caída de consumo de lácteos, de queso, caída de consumo de carne, caída de consumo de farináceos, es decir, sobre todo en comercio de cercanía. Ahora vamos a hablar un poco del tema de autoservicios, donde los precios están más caros y por eso se les desplomó el consumo y por eso hay muchos que tienen riesgo de cerrar. Bueno, sumamos el panorama político, lo que hablamos, la gran batalla de Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Javier, contá, si querés, Ciudad de Buenos Aires, se suma Lucas Romero y ahora vamos con Candelaria. Con el nuevo escenario de Macri bajándose de una posible candidatura presidencial,
no se pronunció todavía por las candidaturas presidenciales en pugna, lo que decíamos antes, Larreta versus Bullrich, pero sí fue claro respecto a la ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri tiene que ser el candidato del PRO para enfrentar a Martín Lustó, a quien ya un poquito le tiró polvo el expresidente diciendo que no era un buen candidato para la ciudad. ¿Esto qué significa? Que Jorge Macri, podemos repetir, si quieren, la foto de ayer, la foto número 2 de anoche, de Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Jorge Macri en la cena de la Fundación Libertad. ¿Qué significa ungir a Jorge Macri? Bueno, que se tengan que bajar de la carrera, como ya se bajó Emanuel Ferrario, otros de los candidatos que de alguna manera promovió Horacio Rodríguez Larreta para negociar. ¿Quiénes son los que quedan? Soledad Acuña, la ministra de Educación, y Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, que se van a tener que bajar. Hay una escalada con Martín Lustó, obviamente. Ayer Lustó salió un poco a criticar, a elogiar la renuncia de Macri y a criticarlo un poco por lo que fue su gestión presidencial. Pero atención, porque el gran tema que se viene ya no es el de las candidaturas, porque está claro que va a ser Jorge Macri versus Martín Lustó en la PASO. El gran tema que se viene en la Ciudad de Buenos Aires es cómo vamos a votar los porteños. ¿Por qué? Porque la idea que impulsa el radicalismo y que parece que Horacio Rodríguez Larreta lo va a aceptar es que se desdoblen las elecciones, pero no en días distintos. En el mismo día, en el mismo cuarto oscuro, los porteños tendríamos que votar, por un lado, los candidatos nacionales, presidentes y diputados, Ciudad de Buenos Aires no es el turno para el Senado, y por el otro lado las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, jefatura de gobierno, legislatura porteña, comuneros, etc. Ese sistema, que en el caso de las elecciones locales, de autoridades locales, sería con voto electrónico, ojo con esto, que también ya se puso en marcha en la ciudad en algunas otras elecciones, llevaría a que justamente, por eso lo presiona el radicalismo, a que no llegue a traccionar tanto una misma boleta en donde esté, presumiblemente, Horacio Rodríguez Larreta y empuje a Jorge Macri de esa manera, de manera desigual, en la PASO de agosto. Ojo, porque es un tema que va a traer mucho conflicto. Déjame poner ahí un punto porque, a ver si podemos poner la foto de Lustó de un lado y Jorge Macri del otro, porque yo lo vi a Lustó en las últimas horas diciendo algo muy claro. Dijo, yo voy a ser el candidato en la Ciudad de Buenos Aires de Juntos por el Cambio. No soy el candidato del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, soy el candidato de Juntos por el Cambio. Y dijo, estamos cogobernando la Ciudad de Buenos Aires con Larreta. Tenemos funcionarios, el Banco Ciudad, por ejemplo, lo maneja la gente de Lustó, el Ministerio de Desarrollo Económico de la ciudad. Y así citó varias áreas donde dice, estamos gobernando, estamos permanentemente tomando decisiones, somos parte de un mismo equipo, Juntos por el Cambio. Yo no soy el candidato, yo soy el candidato de Juntos por el Cambio. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser el peso del apellido Macri versus Lustó planteándose como el candidato de Juntos por el Cambio, aferrándose al pacto que tenía con Larreta. Larreta le había dicho, vos sos el candidato de Juntos por el Cambio, lo que pasa es que ese pacto lo estalló Macri. Pero bueno, va a ser una interna fuerte, ¿no? La muy de fuerte. Jorge Macri, que lleva el peso del apellido del creador del PRO versus Lustó. Lucas. Es la joya del PRO, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires. Y un dato interesante también para esta discusión, porque el que finalmente termine siendo jefe de gobierno va a poder beneficiarse de lo que seguramente va a ser un fallo favorable a la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación, con muchos recursos, con lo cual es tentadora la opción de tomar el control en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que lo que se está discutiendo en el fondo es ecuanimidad, tanto a nivel nacional como en la ciudad, ¿no? Probablemente Macri quiere que Larreta tenga una decisión más firme en su apoyo al PRO. Ha dicho que él va a tener siempre predilección por los candidatos del PRO, pero también es cierto que Larreta, en su entendimiento con algún sector del radicalismo, entre ellos Lustó,
bueno, quiere garantizar ecuanimidad en la discusión, ¿no? Que sea una discusión equilibrada, que no esté arrastrada por la discusión nacional. Y en algún punto también reclama eso a nivel nacional. Es decir, que Macri sea equilibrado y ecuánime y no incline la balanza en la discusión nacional para que los candidatos nacionales puedan discutir, digamos, liberados de condicionamientos internos dentro del espacio. Perdón, si hay fórmulas cruzadas, es decir, si son Larreta versus Bullrich, con un vice del radicalismo ambos, Sí. es decir, no hay un tercer candidato radical. En ese caso, Lustó versus Jorge Macri, ¿podrían prenderse de las boletas los dos? ¿O tendrían que elegir una boleta nacional? Hay dos opciones, es que que todos lleven La boleta nacional. Lo cual es muy complicado porque hay que cruzar las combinaciones y presentarlas en la boleta. O la otra es lo que comentaba Javier, es desdoblar el acto eleccionario de dos formas. O dos sistemas de boleta partidaria separados, con dos sobres distintos, o uno con dos urnas distintas. Y dos urnas distintas, o una con boleta partidaria y la posibilidad de implementar la BUE, ¿no? La boleta única electrónica, que en la ciudad ya se ha implementado y podría ser una forma de diferenciar, con la argumentación de defender la autonomía de la ciudad en el proceso eleccionario de las autoridades de la ciudad, ¿no? Sumo el fenómeno Milei y fíjense la polémica extraña que se ha dado en la provincia de Buenos Aires, donde sale un funcionario de la provincia de Buenos Aires a decir nosotros no tenemos nada que ver con Milei en la provincia. ¿Por qué, Candelaria? Porque Carlos Bianco, jefe de gabinete de Axel Kicillof, tuvo que salir a aclarar que no tienen absolutamente nada que ver con el desembarco de Milei en la provincia. A ver, vamos a empezar por el principio. Un funcionario no tan importante, con un cargo menor de encargado de insumos en el área de educación, era el dueño del sello Unión Celeste y Blanca. Unión Celeste y Blanca se incorporó a la Alianza a la Libertad Avanza como sello partidario. Hay muchísimos sellos de partidos políticos que son usados en distintas elecciones. Este es el mismo que usó en su momento Francisco de Narváez en el 2009 cuando le ganó a Néstor Kirchner en las legislativas. ¿Qué ocurrió? Que este funcionario de la provincia de Buenos Aires, Laysun, le transfirió este sello a la Libertad Avanza y de esta manera alguien que estaba nombrado con un cargo dentro del gobierno de la provincia que lleva adelante Axel Kicillof le terminó dando un sello partidario a Javier Milei para que Javier Milei compita en la provincia. Entonces hubo Pero pará, vos me estás diciendo que alguien del gobierno de Kicillof le dio el armado, el sello que le permite tener un partido con los avales en la provincia de Buenos Aires a Milei. Sí, le terminó, viste que estos sellos se ceden, digamos, por no decir que se compran, se venden, se prestan, se alquilan, en fin. Este sello de Unión Celeste y Blanca, la UISA, así se dice el apellido de este funcionario, le cedió este sello a Milei y después renunció a su cargo. Pero primero le cedió el sello a la Libertad Avanza. Esto habilita a la Libertad Avanza a presentar sus candidatos, es decir, ya tiene la personería jurídica necesaria para poder presentarse en las elecciones de provincia de Buenos Aires. Dijeron entonces, pero entonces Kicillof está ayudando a que Milei haga un armado en provincia. Como todos sabemos que en provincia por un voto se gana, lo que está buscando Kicillof es dividir a la oposición que puede haber enfrente para concentrar la mayor cantidad de votos. Tuvo que salir el jefe de gabinete de Kicillof, Carlos Bianco, a decir nosotros no tenemos nada que ver. Nos enteramos por los medios, no andamos controlando lo que los funcionarios hacen en términos políticos si son funcionarios que no tienen una jerarquía política. Creo que tenemos un audio para escucharlo porque habló cortito pero contundente con Radio La Red esta mañana. Están señalando que el gobierno de la provincia está financiando o es funcional a la candidatura de Milei en el distrito, por la vinculación de un ahora exfuncionario de ustedes, Fabián Lueiza, que es titular del Partido Celeste y Blanco en la provincia, que le dio el sello en la provincia a Milei para que tenga candidato propio. ¿Cómo es posible que un funcionario de la provincia, ahora exfuncionario hasta hace pocos días, esté apoyando a Milei? Sí, mira, justamente nos enteramos por los medios nosotros, por lo tanto no es una estrategia ni una táctica que nosotros definimos políticamente. De hecho, ayer el gobernador nos preguntó si lo conocíamos y realmente no. A ver, en la provincia hay muchísimos funcionarios de distintos rangos. Este funcionario tiene un rango muy, muy menor, lo que indica que nosotros tampoco le andamos tomando el pulso político a nuestros funcionarios de cuarto, quinto rango. La provincia de funcionarios de hace mucho tiempo, muchos quedan en la línea trabajando, y bueno, algunos de ellos hacen política. Tampoco uno puede hacer como Vidal o el Primo, que arman una Gestapo para andar persiguiendo
funcionarios. Así están. De provincia de Buenos Aires No se tiene nada que enteraron, ver, se enteraron por los No, medios. no tiene Les nada comunicaron los medios que, bueno, que este director que tenían dentro del esquema, del organigrama de funcionarios de la provincia, le había cedido este sello a Milei. La verdad es que más allá de todas las especulaciones y de que para nosotros nos resulta insólito, Milei lo que está haciendo es avanzar con el armado en todo el territorio del país, con lo que va encontrando que está disponible y obviamente se acerca a él en términos ideológicos. Va encontrando personajes, Maxi, que la verdad algunos son bastante particulares. Por ejemplo, ya hemos mencionado el caso de Ricardo Bussi en Tucumán, vimos el spot aquel en el cual habla de la aportación de armas e incita a la gente a armarse. Él va a ser el candidato a gobernador de Milei en la provincia de Tucumán y lo representa. Es una de las primeras que va a tener elecciones ahora el 14 de mayo, ahí lo vamos a ver. Pero además, por ejemplo, sumó en Salta a Alfredo Olmedo, el diputado de la campera amarilla, ¿se acuerdan? Bueno, muy polémico, que hasta tuvo una causa por comprar un avión de más de $1.400.000 y llevarlo a Salta sin los papeles en orden y una investigación judicial y todo lo demás, y algunas acusaciones más graves, pero que sobre todo tiene algunos conceptos muy fuertes, como, por supuesto, estar en contra de la ley del aborto, en contra de la ley de matrimonio igualitario y a favor de una cuestión muy conservadora, más allá de su liberalismo económico. Por ejemplo, Milei dijo que con Olmedo coinciden en que el Estado es una limitante a los individuos que son libres. El Estado es lo peor que le puede pasar a los individuos que son libres y que por eso él coincide con Olmedo, que va a ser su candidato a gobernador de Salta. En La Rioja se encontró con que Martín Menem, hijo de Eduardo Menem, el ex senador nacional y hermano del presidente Carlos Menem, está dispuesto a ser su candidato a gobernador. Martín Menem va a ser el candidato de Milei en La Rioja en las próximas elecciones, que también son de las primeras. En la Ciudad de Buenos Aires tiene a Ramiro Marra, que ya sabemos que nos tiene acostumbrados hacia cuestiones bastante polémicas, es broker del mercado, trabaja en la empresa familiar de Bull Markets y siempre ha tenido declaraciones muy fuertes. Y en la provincia de Buenos Aires, donde todavía está la incógnita de qué puede pasar entre Milei y Burlando, la que por ahora está poniendo un poco la cara, no es que vaya a ser la candidata a gobernadora, pero la que está ayudando en el armado, puertas afuera y mostrándose, es Carolina Píparo, que primero estaba con Espert y ahora está con Milei, y ha dicho que Milei tiene muchas chances de ser presidente de la nación y está trabajando para eso, junto con otros armadores como Nahuel Sotelo, Sebastián Pareja, que están trabajando normal. Pero la incógnita ahí es qué va a pasar con Burlando, porque Burlando estaría coqueteando un poco con el espacio de Milei para ver si es el candidato a gobernador. No fue muy feliz la salida del spot de Burlando en los últimos días y en La Libertad Avanza lo miran con desconfianza, pero hay unos vasos comunicantes ahí que podrían terminar en algún lado. Y después hay algunos candidatos en el sur, como Carlos Seguía en Neuquén, en Río Negro Ariel Rivero y en Chubut César Trefinger, que han sido criticados duramente por otro personaje que está mucho en las redes, que lo hablábamos hoy, que es Abdón, y que salió a decir que antes simpatizaban con el kirchnerismo y ahora están con Milei. De nuevo volvemos al punto de inicio de todo esto. ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre el kirchnerismo en algunas áreas y el espacio de Milei? Bueno, algunos acusan de que hay vasos comunicantes. Hay algunos tuits de Abdón que son imperdibles, vamos a ver si los tenemos. Hay uno que incluye un video en el que habla de César Trefinger. A ver si podemos verlo. El que antes, dice, coincidía con el kirchnerismo y ahora está muy cerca de Milei. Ahí lo estamos viendo. Este ganó la licitación de Chubut. Libertarios. En algún momento, cuando nosotros nos presentamos en la elección del 2021, algunos me vincularon, por ejemplo, con la figura de Milei. O sea, para nada no corresponde, no coincido absolutamente en nada con Milei, esa es la verdad de las cosas. Y ¿Y ese es el candidato dónde? Ese es el candidato en Chubut. César Trefinger es el candidato a gobernador de Milei para la provincia de Chubut, que hace unos meses decía que no coincidía en nada con Milei. ¿Y dónde viene? Viene de un partido provincial y estuvo cerca del kirchnerismo en algunos momentos, pero ahora está con Milei. Claro. Y después tenés algunos otros candidatos, como por ejemplo Ariel Rivero en Río Negro, que es intendente de Campo Grande, que también ha tenido polémicas porque lo que dicen es que, ahí lo tenemos, mira, debe haber ganado la licitación para quedarse con la candidatura a gobernador de Río Negro. Otra explicación no le encuentro porque estuvo apoyando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después se saca la foto con Milei.
¿también estaba vinculado al kirchnerismo? Sí, en realidad no estuvo tan cerca del kirchnerismo, pero sí apoyó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y le dio poco el pie, ¿no?, a Abdo para que criticara duramente al espacio de Milei, como lo hizo Roberto Kachanowski, creo que también tenemos el tuit para ver, cuando dice que vino a despertar leones y terminó quedándose con pingüinos en relación a lo que contábamos recién del sello de Unión Celeste y Blanco. Más allá de la interna de liberales, digamos, porque Kachanowski, el otro que mencionabas, responden a distintos espacios de liberales y demás, la pregunta es si Milei está armando... Ramiro Marra, más allá de que estuvo con Labaña, es alguien que llega nuevo a la política, digamos. Es alguien en la Ciudad de Buenos Aires, con Milei y demás, que llega... pero el resto hay estructuras que ya están en la política. Y bueno, claro. Entonces el dilema es, ¿construís con lo que ya está o generás dirigencia nueva? Milei parece ser que en algunos casos está construyendo con los que ya están, y los que ya están estuvieron en algún momento con el kirchnerismo, estuvieron, no sé, con sectores de ultraderecha, estuvieron con Menem, y son los que ya están. Hay un par de casos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la pregunta es si hay un interés, más allá de Kicillof, del oficialismo de armarle la estructura que Milei no tenía, porque en algunas provincias Milei no arma estructura directamente, como... En algunos casos tienen elección anticipada, como el caso de Santa Fe, él va por la elección nacional, donde está primero en las encuestas. Pero en la provincia de Buenos Aires es evidente que Milei tiene que armar algo, porque es el mismo día de la elección nacional, tiene que tener alguna estructura en la provincia de Buenos Aires si quiere ser un candidato competitivo a nivel nacional, o podría no armar nada en la provincia de Buenos Aires. No, a ver, sí, obviamente necesitas el 37% del padrón. Yo digo que, así como Juntos por el Cambio está buscando un candidato para su espacio, Milei está buscando un espacio para su candidatura. Lo tiene que construir, no tiene estructura. Y eso, digamos, en un contexto de competencia, dentro de un sistema político, es necesario. Para competir necesitas un partido de orden nacional. Esos instrumentos electorales que son necesarios para competir se alquilan, se venden. Digamos. Milei ya consiguió 3. Uno de ellos es este que hacía referencia a Candelaria, Unión Celeste y Blanco, que es el viejo partido de Narváez. Exacto. ¿Por qué consiguen varios? Bueno, porque... quieren evitar el riesgo de que los extorsionen sobre el final alguno que se quiera bajar, entonces claro. se garantizan suplentes, porque eso es lo que les permite ser candidato. Después necesita una estructura para cubrir la oferta electoral en las provincias. Fiscales. Pero también para fiscalizar. Quizás ahí, en el punto de la fiscalización, Milei tiene una ventaja, que efectivamente, cuando uno mira la escena, así como entre el 2009 y el 2015 el peronismo se dividió, y eso facilitó el triunfo del no peronismo, hoy el no peronismo está dividido en su oferta. Entonces, Milei va a ser un factor que va a condicionar la posibilidad de que otras ofertas de Juntos por el Cambio en las provincias puedan imponerse a las ofertas peronistas en las competencias provinciales. No va a ser muy señalado. Esto que nosotros venimos señalando en la provincia de Buenos Aires, que Milei puede ser el factor que le garantiza al peronismo el triunfo en la provincia, ocurre en todas las... no hay balotaje, de gana por voto. Exactamente. Entonces, va a haber ahí un señalamiento porque... No, digo, y en el punto de la fiscalización... Ojo, porque Milei puede recibir una ayuda muy importante para su aspiración. En la provincia de Buenos Aires... La provincia necesita casi 50.000 fiscales. Pero ojo, si vos tenés un partido amigo que te fiscaliza la elección... El peronismo que le interesa que Milei saque muchos votos, como había dicho. Exactamente. Entonces, necesita una ayudita de los amigos. Si los fiscales de otro partido terminan trabajando para vos, hacen doble trabajo... Puede ser. Sumo el tema consumo, que había quedado pendiente, el tema de lo que está pasando con los autoservicios y la caída fuerte de ventas que está generando alarma en el sector. Claro, esto podría titularse la segunda oleada de la crisis de los supermercados chinos, los autoservicios de barrio, porque la primera había ocurrido durante la pandemia. ¿Se acuerdan que los supermercados estaban obligados a mantenerse abiertos? La gente buscaba... grandes superficies por temor a contagiarse, entonces, bueno, en detrimento de los autoservicios de barrio, porque los supermercados además tenían los precios congelados, había un fuerte desplazamiento de los consumidores hacia las grandes cadenas. Bueno, ahora está sucediendo más o menos lo mismo, pero a fuerza de lo que está pasando en el mercado, que es la inflación. Los supermercados, acá, los grandes supermercados, acá lo charlamos siempre, bueno, ahí tienen precios justos, hay algunas promociones, los supermercados que negocian fuerte con los fabricantes, entonces venden más barato que los autoservicios. Lo cierto es que la diferencia de precios entre los supermercados grandes
y los autoservicios se hizo cada vez mayor. En promedio, acá comentamos que está en el 33, 35% promedio. Hay precios, digamos, de algunos productos que no tienen que ver con la canasta básica, cuya diferencia todavía es más grande. Pero fíjese lo que está pasando, que esta crisis de los autoservicios chinos lo que hace es, bueno, que haya cierres que habían comenzado durante la pandemia, después se tranquilizó la cosa porque el consumo volvió a equilibrarse y ahora, por lo que está sucediendo, existen hoy unos 9.000 autoservicios chinos, más de la mitad, el 60% están en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el 40-45% restantes se reparten en el resto del país. Los llamados chinos son la mitad de autoservicios, en total hay 19.000, unos 9.000 son autoservicios chinos. Y solamente en lo que va del año ya hubo más de 200 cierres, esto comentado por fuentes del sector. Ahora, los números concretos, ¿cuáles son? ¿Por qué ocurre esto? Mirá, las ventas en autoservicios y almacenes de barrios, si uno compara febrero contra febrero del año pasado, cayeron en volumen, cantidad de productos vendidos, un 8,9%. En cambio, en los grandes supermercados hay un crecimiento en volumen de ventas del 8,3%. O sea, cuando uno mira el consumo masivo en general, en febrero una baja del 1,1%. Pero cuando uno pone la lupa en qué está pasando, quién pierde ventas, claramente son los autoservicios, que se le derrumban prácticamente un 9% contra el año pasado. ¿Cuáles son los rubros donde hay la caída en picada directamente en ventas? ¿Cuáles son los rubros que más sufren? Limpieza, y acá está el tema de diferencia de precios, no solamente que la gente gasta menos en productos de limpieza porque no le da el bolsillo, sino que va donde los vende más barato, donde hay acuerdo de precio, ahí están los grandes supermercados. 15,8% de caída, en higiene y cosmética 14,4% respecto a hace un año, en alimentos de la canasta básica, harina, arroz, aceite, quesos, la caída interanual es del 10,6%, solamente en alimentos. Entonces acá está el peso fuerte de los acuerdos de precios justamente, y hay algunos rubros que se salvan de esta caída. ¿Y cuáles son? Lácteos. ¿Por qué los lácteos? Y porque los lácteos es el único rubro donde la fábrica directamente le vende al supermercado chino. Va el gran camión de la fábrica y no pasa por un distribuidor o un mayorista, va directamente y le vende al chino. Entonces ahí hay precios competitivos, e incluso precios más bajos que en el gran supermercado. Entonces los lácteos se salvan, el azúcar se salva porque no forma parte una parte muy chiquitita de precios justos, lo mismo que el café y las galletitas, donde los chinos encuentran marcas más baratas que en los supermercados, pero bueno, salvo estos pequeños rubros, en la mayoría hay caída en picada de las ventas y cierres de estos comercios. Está Adrián Mauchin en Santiago del Estero, hoy juega 20 y 30 la selección argentina. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, acá estamos en uno de los ingresos a Santiago del Estero, muy cerquita del estadio. Estamos camino al estadio Madre Ciudad. La verdad que está repleta, hay caos vehicular en toda la ciudad. No hay ocupación, no hay posibilidad de conseguir hospedaje. Realmente, bueno, llegamos esta mañana aquí a la ciudad. Bueno, tuvimos que bajar en Tucumán y luego venir por ruta hasta Santiago porque realmente no había vuelos ya disponibles. Se aumentó la capacidad del estadio a 42.000 personas. Se desbordó un poco ayer cuando llegó la selección nacional, luego del homenaje que recibió en la Conmebol. Están reforzando la seguridad. También se especulaba con la posibilidad de que viajen en un micro descapotable por Santiago del Estero. Eso aparentemente no se va a poder hacer, pero hay muchísima gente de todo el país que colmó la ciudad. Y también atención porque es una semana muy importante porque está el MotoGP este fin de semana, Termas de Río Hondo. Entonces también la ocupación hotelera y el armado de este gran evento importante internacional, si bien estamos ¿cuánto estamos? A 80 kilómetros aproximadamente de Termas, es caos total, pero mucha gente, mucha alegría y por suerte está acompañando el clima. Verán detrás mío que hay algunas nubes, 29 grados, así que esta noche parece que el clima va a ser ideal para disfrutar de la selección frente a Curazao en lo que va a ser este segundo y último amistoso en esta fecha FIFA, que bueno, que tenemos a la escaloneta recorriendo el país, claramente, y bueno, y la verdad que una locura, camiseta argentina por todos lados, la verdad algo muy lindo que estamos viviendo aquí en Santiago del Estero, Maxi.
Adrián, gracias. Vamos a seguir con toda la cobertura de A24 con el partido de esta noche de la selección. Candelaria, mañana es la reunión Alberto Fernández-Biden. Ya está también Sergio Massa ahí en Washington. Tiene una reunión también con la directora gerente del FMI, con Kristalina Georgieva. Primero Sergio Massa va a ver a Kristalina Georgieva y además Alberto Fernández todavía está en Nueva York, se está trasladando hoy a última hora para Washington. ¿Qué va a ocurrir? Mientras Massa ve a Kristalina Georgieva hoy, Alberto Fernández está con reuniones bastante tranquila en la agenda de él en Nueva York y empieza a intensificarse mañana con la reunión para la que fue obviamente este viaje, que es en Washington, en la Casa Blanca. Primero va a estar Alberto Fernández a solas con Joe Biden. Se espera que esa reunión dure lo máximo posible. Mientras más larga sea la reunión, se diría que es mejor resultado en términos diplomáticos. ¿Viste? Como cuando van a ver al Papa. Si lo estuvo 20 minutos, no es lo mismo que si estuvo una hora. Bueno, espera que Joe Biden charle bastante con él. Después de que termine la reunión a solas entre los dos presidentes, van a pasar a una reunión ampliada en la que va a participar Sergio Massa y también va a estar Aníbal Fernández porque van a tocar temas de seguridad. También va a estar el canciller Cafiero, y no mucho más de la comitiva. Gabriela Cerruti, la vocera, acompaña a la comitiva, pero ahí es donde se integran algunos miembros del gabinete de John Biden y fundamentalmente Massa y Aníbal Fernández para acompañar al presidente. El tema más importante sigue siendo obviamente la posibilidad de que haya algún tipo de flexibilización, tanto con el fondo como la posibilidad de que haya algunos fondos frescos que vengan de algún otro organismo multilateral. Pero el presidente Alberto Fernández además quiere la foto con John Biden, porque no nos olvidemos que Cristina Fernández de Kirchner, siendo presidenta, nunca tuvo una reunión con ningún presidente norteamericano. Es decir, Barack Obama no la recibió como presidenta en una bilateral y entonces él podría mostrar esta cocarda de que él sí logró una reunión con el presidente de los Estados Unidos. Sí, también, más allá de la foto de Alberto Fernández y más, ahora vamos a preguntar a Lucas Romero si tiene alguna relevancia en la interna del Frente de Todos. Acá hay un problema muy grave que es más allá de que va a ser difícil cumplir las metas del fondo en este segundo trimestre. Si aparecen dólares frescos con alguna presión de Washington sobre el FMI o algún otro organismo multilateral, Estados Unidos también pesa obviamente decisivamente tanto en el Banco Mundial como en el BID. Entonces ver si hay algún financiamiento, 1.000, 2.000 millones de dólares. Recordemos que en lo que va el año, desde el 17 de enero, el Banco Central lleva vendido ya 2.900 millones de dólares. Está con rojo total en las reservas, con un mínimo de reservas netas de dólares reales y hay mucha presión para conseguir algún financiamiento nuevo, sobre todo para evitar una devaluación, un salto del tipo de cambio oficial que acelere todavía más la inflación y además para dar una señal para que no se amplíe la brecha cambiaria, más allá de que ahora el gobierno tiene el instrumento de los bonos del ANSES para tratar de frenar los dólares financieros. Está Adrián Saque en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estaba escuchando realmente lo que decían acerca de este logro que sería no tener aunque sea una hora, porque ese es el tiempo en el que van a estar reunidos a solas o por lo menos con sus equipos el presidente Joe Biden y Alberto Fernández. Bueno, ¿por qué digo una hora? Porque si bien está pautado que va a ser entre las 14 y las 17 de aquí, de la costa este de los Estados Unidos, que eso serían 3 horas, el neto del encuentro, digamos, en el Salón Oval entre los dos presidentes va a tener esa duración. O sea, va a ser lo que describieron como una reunión de trabajo. Pero bueno, no la había tenido Cristina, por ejemplo, en su momento, ni ningún otro presidente peronista, sacando, bueno, a Carlos Menem con George Bush, y también había estado Néstor Kirchner después, pero este tipo de reuniones en el Salón Oval, uno a uno, no lo habían tenido. Bueno, ¿de quién es el mérito? Del embajador Jorge Argüello, que, bueno, estuvo remando mucho durante toda la gestión de Alberto Fernández y especialmente después de que no se pudieron reunir en julio pasado por dar positivo de COVID el presidente Joe Biden. Pero bueno,
vamos a algo que importa de cómo se ve acá, porque una cosa es cómo lo ven desde la delegación argentina y uno se pregunta qué interés puede tener Joe Biden. Bueno, tiene un interés en particular que tiene que ver con toda una política exterior hacia América Latina que viene desplegando desde que asumió y que es la preocupación porque Argentina no siga aumentando su dependencia del capital chino, ¿no? O sea, uno piensa cómo va a ser Estados Unidos en estos momentos en que nadie está invirtiendo en la Argentina, porque bueno, directamente es muy complicado en este contexto cambiario y inflacionario también, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, seguramente la delegación argentina se va a tratar de ir con una frase de apoyo en este sentido. Biden ha anunciado inversiones en otros países de América Latina, particularmente en México, y no sorprendería, no sería una sorpresa que mañana haga algún tipo de anuncio la delegación argentina, después de tener este encuentro bilateral, de que se va a hablar, por lo menos se va a hablar, con empresas de los Estados Unidos. Por algo también se ha sumado el ministro Sergio Massa y también dicen que iría su par, o sea, la presidenta del Departamento del Tesoro, Janet Yellen, que ya había tenido encuentros con Massa, y es posible que se hagan algunos anuncios, sobre todo respecto de ratificación de inversiones en minerales, ¿no? Particularmente en litio. Adrián, brevemente, ¿hay algún despliegue en algún portal de los Estados Unidos sobre el viaje del presidente argentino? Mira, hasta ahora sí tenemos una nota bastante extensa en un diario que fue fundado en 1833, The New York Sun, ¿no? Que no es un diario conocido a nivel internacional, pero sí muy influyente en la esfera política de Estados Unidos y de otros medios, ¿no? Es como un abastecedor de otros medios en la actualidad desde que se digitalizó. Y ahí justamente puntualizan esto que les decía yo acerca del interés de Biden por limitar la influencia china en América Latina y en particular en la Argentina. Adrián, gracias. Como siempre, muy amable, Adrián Sack desde Estados Unidos. Bueno, a ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires, Javier, lo que te había quedado pendiente. Sí, la bajada de Macri no impactó tanto en la provincia de Buenos Aires. Ahí se plantean, todavía hay muchos candidatos a gobernador por Juntos por el Cambio, básicamente por el PRO, que sigue teniendo los candidatos más competitivos en el principal territorio electoral del país. Y ahí la final se siguen perfilando el Colo Santilli y Cristian Ritondo. Santilli más un hombre de Larreta, Ritondo ahora más un hombre más halcón, más cercano a Macri, más cercano a Patricia Bullrich, más cercano a Vidal. Todavía ahí está un poco definida que la PASO la van a disputar ellos por ahora. Hay otros candidatos. Bullrich hasta ahora tenía 3 candidatos, de los cuales va a bajar a 2. Javier Iguacel y Joaquín de la Torre le va a decir, chicos, vamos a conseguir algún lugar en las listas, bájense. Hay que ver qué pasa con el tercero, que es Néstor Grindetti, el intendente saliente de Lanús, que no va a ir por la reelección, pero lo que movió el avispero en las últimas horas en Provincia de Buenos Aires no fue tanto la renuncia de Macri, sino como el anuncio de José Luis Espert de que se está armando él, con Juntos por el Cambio, un mega acuerdo opositor, en donde claramente no está su ex aliado Javier Milei, para ganarle, no solamente para ganarle al kirchnerismo, como él dice, sino lisa y llanamente para que no vuelvan más. Hay una serie de declaraciones de Espert muy contundentes sobre esto, que lo que él pretende es institucionalizar el ingreso de su fuerza liberal a Juntos por el Cambio, particularmente en la provincia de Buenos Aires, para que no solamente no gane Kicillof. Espert, por ejemplo, dijo, comenzamos a conversar con Juntos por el Cambio, me reuní con los principales dirigentes y mencionó a Macri, a Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, a Lilita Carrió. Él plantea la conformación de un nuevo espacio opositor del que el liberalismo forme parte.
Y acá viene lo que más contundentemente dijo. Ahí algo cambió, ¿no? Y la foto de ayer de Esper con Larreta que mostramos ahí en la... ¿Eso fue en el CIPEC? En la Fundación Libertad. La Fundación Libertad. Y dice, queremos armar un nuevo espacio opositor para que no solo el kirchnerismo sea derrotado y se vaya en la próxima elección, la de octubre de este año, sino para que no vuelva nunca más. Sí, ojo que ahí algo está cambiando porque hasta hace 10 minutos, hace unos meses, se acusaban entre el espacio de Milei y el de Esper quién se había reunido con Larreta y a quién le llegaba la valija. Es decir, no es que estoy haciendo un juicio de valor, sino que se decían ellos mismos, tuiteando, los referentes del espacio de Milei y de Esper, que se habían reunido con Larreta y desmentían las reuniones con Larreta y que había habido una valija de $400.000, otros decían de 200.000, es decir, entre ellos se acusaban de que estar cerca de Larreta significaba traicionar los ideales del liberalismo y el espacio libertario y demás. Algo ha cambiado porque Esper ya directamente dice estoy buscando un acuerdo político dentro de Juntos por el Cambio. Sí, yo creo que hay una oportunidad para Esper, ¿no? Porque digamos, su proyección como candidato en la provincia no era una proyección que le garantizara ser competitivo. Entonces, entre ir a juntar un par de votos y encima favorecer un triunfo del oficialismo en la provincia, me conviene meterme adentro, ser el que incorpora el liberalismo al espacio. De hecho, es muy sintomático el cambio de nombre que él propone. Él propone que se llame Juntos por el Cambio, Juntos por la Libertad y el Cambio, para incorporar el concepto de libertad, bueno, tratando de protagonizar una coalición que va camino con posibilidades de ser gobierno, ¿no? Entonces aparece esa oportunidad para Esper y bueno, es un desafío también para Milei, ¿no? Porque Milei va a seguir siendo señalado en este contexto como, bueno, por lo menos en la provincia, el que posiblemente ayude al oficialismo, si es que logra el oficialismo retornar a la provincia, a ganar en la provincia. Lo que pasa es que ahí en la provincia arrastra mucho el candidato nacional. Por eso decimos que la fuerza que tiene Milei en la provincia de Buenos Aires es su fuerza a nivel nacional. Sí, y además es muy difícil ver grandes cortes de boleta en la provincia porque la gente no va con la tijera a cortar, es muy poco el corte de boleta, con lo cual si Milei anda bien en la provincia... Si Milei pone cualquier candidato en la provincia, tiene un piso algo va a traccionar elevado para su candidato a gobernador. No, y además, claro, ese candidato a gobernador va a tener un piso elevado, salvo que haya un corte de boleta muy grande de los que quieran votar en contra de Kicillof y a favor de Milei a nivel nacional. Pensemos que la boleta de la provincia de Buenos Aires es de las más largas de todo el país. Donde va los bonaerenses, este año en la misma boleta van a elegir presidente, senador nacional, diputados nacionales, gobernador, senadores provinciales, diputados provinciales, consejeros escolares, intendentes, concejales de casi 10 categorías distintas. ¿Qué van a cortar boleta? Lucas, gracias, muy amable. No, por favor. Como siempre, mañana vamos a hablar un poquito más de consumo, de bolsillo, de lo que está pasando en el día a día del consumidor, de los bolsillos, de los precios, de las tarjetas de crédito, de los bancos. Nos quedó mucho material afuera. ¿Qué pasa con la sequía? Bueno, el ministro Sergio Massa, a través de una serie de tweets, lo que hizo fue anunciar un alivio fiscal para, dijo el ministro, 60.000 productores. Básicamente son 3 puntos: la suspensión del pago de anticipo de ganancias para aquellos productores que tuvieron que hacer venta forzada de Hacienda, no se les va a computar justamente para que paguen por una cuestión extraordinaria ganancias, la suspensión de intimaciones y embargos por parte de los bancos. Por eso se espera que, además de resoluciones de la FIP y del Ministerio de Agricultura, haya alguna resolución del Banco Central, porque para instruir a los bancos para que no persigan a los damnificados, a los productores, y un plan de 48 cuotas para que se pongan al día con la FIP. Los productores, 60.000 productores que fueron... Sí, ahí el tema que viene es qué pasa con el Soja 3, cuándo va a salir el Soja 3 y qué características va a tener, si va a ser solamente por abril o va a ser tal vez algún incentivo a cuenta de retenciones del año que viene. Es una de las cosas que está dando vuelta y que por ahí puede tener un impacto y va a generar obviamente mucha polémica. Están en este momento en la Cámara de Diputados reunidos por la ley de financiamiento de los cargos judiciales
en Santa Fe, y se reúne, no estaba funcionando prácticamente el Congreso. Correcto. En medio de la campaña electoral, había, digamos, cruces permanentes entre oposición y oficialismo, y han aceptado algo que es obvio, digamos, ¿no? Definir esto de manera urgente para que se creen los cargos judiciales, fiscalías y juzgados en Santa Fe para luchar contra el narcotráfico. Tengo entendido, está llegando también a esta hora el gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, para también estar en el recinto, porque es todo un tema de primera importancia en la provincia de Santa Fe, si efectivamente esto avanza. ¿Cómo está cerrando el mercado cambiario? Bueno, la nota la está dando el dólar paralelo, el blue, 394 pesos, 4 arriba del cierre de ayer. Los otros dólares, los financieros, están estables, en 380, 381 el dólar bolsa, en 392 el contado con liqui, en otra rueda con caída en los precios de los bonos en dólares. Bien, nos estamos retirando, ya está llegando Eduardo Bataglia al aire de A24, nos reencontramos mañana. Chau, pásenla bien.